En la W, el reporte, coronel. Daniel, 6:49, ¿qué trae hoy el reporte? Buenos días, Julio. Este es el reporte, coronel. La fiscal Angélica Monsalve ha tenido que vivir duras experiencias desde que decidió imputar a Felipe Ríos Londoño, Carlos y Javier Ríos Velilla. Primero fue llamada por Rodrigo Noguera, rector de la Universidad Sergio Arboleda, para pedirle que cambiara su decisión como resultado de una gestión del exfiscal Néstor Humberto Martínez y el empresario Alberto Ríos Velilla, padre del imputado Felipe Ríos y zar de las basuras. Las presiones a la funcionaria por parte del rector están grabadas. Después de negarse a retirar la solicitud de imputación, la fiscal Monsalve recibió sorpresivamente una orden de traslado al Putumayo. Poco después de hacerse pública la orden de traslado y las grabaciones en donde Rodrigo Noguera y su hija Catalina cuentan todo, la Dijín de la Policía Nacional reveló que había un plan para matar a la fiscal, supuestamente por parte del Clan del Golfo. La fiscal manifestó aquí en la W su sorpresa porque no lleva casos de narcotráfico ni paramilitarismo, solo delitos de cuello blanco. Horas después, el Clan del Golfo, que prefiere ser llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, envió un comunicado diciendo que ellos no tenían ningún plan criminal contra la fiscal. El lunes pasado, los señores Ríos quedaron imputados en audiencia ante una jueza. Pensábamos que el caso seguiría su curso para determinar la inocencia o culpabilidad de los Ríos cuando surgió un nuevo elemento. El viernes pasado, la fiscal Monsalve se enteró que don Jorge Eliezer Espinosa, un investigador de la oficina del abogado Jaime Lombana, envió un derecho de petición al general Fernando Murillo, director de la Dijín, pidiendo información sobre los autores de las amenazas a la fiscal. El detective, al servicio de la oficina de Lombana, menciona el número de caso de los Ríos en su petición y le dice al general que la información, comillas, resulta de gran utilidad para investigar presuntos hechos de corrupción, cierra comillas. La fiscal Angélica Monsalve siente que ese derecho de petición busca criminalizarla y amenazarla justo por ese caso. Bueno, pues hoy vamos a hablar por separado con dos protagonistas. El abogado Jaime Lombana y la fiscal Angélica Monsalve, quien pidió hablar de segunda y evitar el debate en los micrófonos porque ya tendrán la oportunidad de tenerlo en los estrados. Buenos días, doctor Jaime Lombana. Muy buenos días, Daniel. Un respetuoso saludo a usted y a toda la audiencia de la W. Gracias, doctor Lombana. ¿Cuál era el propósito del derecho de petición de su investigadora, la Dijín de la Policía? Bueno, yo primero que todo quiero agradecer a ustedes la primera oportunidad que se le brinda a esta defensa después de varios reportes para explicar brevemente, y ya paso a contestar, cómo Felipe Ríos es absolutamente inocente de eso que se le está imputando, cómo él nunca lo hemos podido decir. Felipe Ríos nunca ha sido socio, no participó. Felipe Ríos ni su padre tienen nada que ver con ese contrato del cual habla la señora fiscal para imputar una violación al régimen legal o constitucional. Felipe Ríos, hay un punto muy importante, y es que una vez se posesiona en el Consejo de Bogotá, inmediatamente envía cartas a todas las entidades del distrito explicando que una vez él se posiciona de concejal, todos sus familiares tienen que declararse impedidos y no pueden contratar con ninguna entidad del distrito de Bogotá. Eso es muy importante porque así se hizo desde el año 2008, fecha en que él llega al Consejo de Bogotá, hasta el año 2011. 95 entidades del distrito recibieron esa carta de que es un acto de transparencia que no se ha valorado, Daniel, y es muy importante. 2 años antes de la adjudicación, Felipe Ríos ya estaba advirtiendo que nadie de su familia podía contratar, pero como si fuera poco, a sus propios familiares. El mismo Felipe Ríos, que es la persona acusada, que para mí realmente es la víctima de todo este episodio, manda cartas a las empresas de sus propios parientes a decir, ustedes no pueden contratar con ninguna entidad del distrito. Esos son hechos de transparencia que demuestran claramente cómo se ha pretendido por parte de la doctora Monsalve, fiscal de este caso, llevar una imputación que
que viola los requisitos legales y constitucionales. Una imputación tiene que tener un soporte verdadero. Y ese es el escenario en el cual se da este debate, pues que ustedes han encontrado de interés público, lo cual yo no discuto, ni mucho menos, pero el tema que a mí sí me obliga como defensor es aclarar algo que la opinión pública no sabe, es que incluso antes de que saliera la ley sobre inhabilidades y incompatibilidades, Felipe Ríos, por escrito, y tenemos las cartas como constancia, como prueba documental, había advertido a las entidades que su familia no podía participar en licitación alguna. Ahora bien... Sin duda es muy interesante, doctor Lombana, pero nos hemos concentrado aquí en la W, no en el caso en sí mismo, sino en las presiones y en lo que podría constituir un tráfico de influencias para cambiar la decisión de la fiscal. Y en ese contexto, le quiero preguntar, ¿cuál fue el propósito del derecho de petición de su investigador a la DIJÍN de la Policía Nacional? Daniel, el sistema procesal penal colombiano, eso es importante que también lo conozca la opinión pública, es un sistema de partes, que significa que tanto Fiscalía como Defensa tienen la facultad constitucional, la prerrogativa legal, pero también la obligación de practicar y recolectar las pruebas que pretenden utilizar en juicio. Un derecho de petición es un acto jurídico, es un derecho constitucional de cualquier ciudadano, siempre y cuando se realice en términos respetuosos, oficiales y de manera transparente. El investigador Espinosa está acreditado en la referencia de este proceso como investigador de la defensa. Y le quiero decir una cosa, Daniel, no solamente se radicó ese derecho de petición, se radicaron varios otros, precisamente para demostrar nosotros precisamente la postura de la defensa. El Código de Procedimiento Penal es absolutamente claro en esas facultades investigativas de la defensa, así lo establecen el artículo 8, el 124, el 125 del Código de Procedimiento Penal. Y cuando se menciona que se requiere esa información, pues el tema es muy obvio, Daniel, y yo de verdad le agradezco la oportunidad por primera vez de que se nos permita explicar todos estos episodios de este caso. Pues resulta que el país conoció de unas amenazas que se produjeron contra la señora fiscal, tema que nosotros fuimos los primeros en reprochar, en condenar, en preocuparnos precisamente por una información tan grave como una amenaza a una fiscal que conoce un caso específico. Pues bien, días después, la Policía Nacional sacó una información pública donde dice que tenían identificado el origen de esas amenazas. Al equipo de la defensa del doctor Felipe Ríos le pareció absolutamente pertinente, normal, facultados constitucionales legalmente, pedirle a la policía si nos podía aportar esa información, pues precisamente para que no fueran a darse malas interpretaciones o atribuírsenos hechos que no correspondían a la verdad. Esa es el único objetivo, un derecho de petición, y como le digo, es un acto de defensa. Pero yo quiero proceder antes de... Pero, doctor Lombana, una pregunta aquí, doctor Lombana. La carta del detective privado de su oficina dice, le estoy citando entre comillas, resulta de gran utilidad para investigar presuntos hechos de corrupción. ¿Cuáles son esos hechos de corrupción que conoce la DIJÍN por cuenta de las amenazas? No, Daniel, hay que leer el documento en su contexto. Ha podido ser más claro el investigador, y no es ningún detective privado, es una persona acreditada públicamente cumpliendo las leyes procesales ante el propio despacho de la doctora Monsalve. Es una persona acreditada por escrito que reúne las condiciones que impone nuestro Código de Procedimiento Penal. Es la única manera de recaudar pruebas. Los abogados no pueden recaudar pruebas directamente, tiene que ser a través de un investigador acreditado ante la propia Fiscalía y con el propio radicado, de tal manera que cuando habla de hechos de corrupción, pues son precisamente el objeto del debate, la tal celebración de un contrato con violación del régimen legal constitucional de inhabilidades o incompatibilidades contemplado en el artículo 408, a eso nos referimos. Pero yo quiero denunciar algo muy grave, muy grave, y es cómo la fiscal, lo digo con infinito respeto por la persona de la doctora Monsalve, lo digo con respeto, con mesura,
pero sí tengo el deber como abogado, como ciudadano colombiano, por el propio futuro de la Administración de Justicia, denunciar cómo esta señora fiscal pretendió infiltrar un abogado de mi oficina sin una orden judicial, pidiendo la información secreta de cuál era mi plan de defensa para atacarme y destruirme. Eso no corresponde a un comportamiento apegado a la ley por parte de una respetada funcionaria. Eso no corresponde a lo que ordena la Constitución Nacional, en el sentido precisamente de darle garantías a un abogado para ejercer esas actividades de defensa. Esa conducta de la doctora Monsalve, para mí, viola las garantías del artículo 74 de la Constitución Política, de igual manera la propia Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que una fiscal le escriba, la doctora Monsalve conoce a ese abogado de tiempo atrás? No conozco yo ningún pormenor de esa relación, pero lo conoce de tiempo atrás y por algo ellos pues tenían algún tipo de comunicación. La señora fiscal le escribió unos WhatsApps que yo se los envié a usted por transparencia y por lealtad de nuestra parte, para que usted, como investigador periodístico de este caso, conociera de primera mano. Un fiscal no puede realizar esos atentados sin filtrar a una defensa. ¿Qué tal que fuese la defensa la que infiltra a un fiscal para metérsele en su oficina con subordinados para obtener información secreta y privilegiada, rompiendo las garantías constitucionales de un Estado de Derecho? Esta violación a mi privacidad profesional, a mi secreto profesional, a mi función de abogado, Daniel, es que no es un hecho de poca monta, es verdaderamente inusual, es chocante con la dignidad del propio abogado, lo que realizó la doctora Monsalve. Repito, mi respeto por la persona de ella. Ejercer la profesión de abogado significa defender, argumentar en pro de la libertad y el derecho, incluso a una costa de nuestra propia tranquilidad profesional, de nuestra tranquilidad personal. Pero a mí, como defensor de una persona absolutamente inocente como Felipe Ríos, que nada tuvo que ver ni ningún contrato, que no conocía si estas personas eran o no parte de un contrato, tema que todavía es objeto de prueba, la doctora Monsalve no puede infiltrarse secretamente, a escondidas, sin orden de un juez constitucional, en mi oficina, persiguiendo información secreta por parte de un abogado, porque conoce al abogado, porque conversan de tiempo atrás en esos hechos. Eso es una actividad. ¿Qué es exactamente lo que dice doctor Lombana, qué es exactamente lo que dice el WhatsApp que usted califica como infiltración en su defensa? El viernes por la tarde, Daniel, la señora el abogado de mi oficina, el doctor Alzate, una persona de todas las condiciones morales y profesionales, me escribe muy preocupado y me dice que tenía que comentarme que la fiscal Monsalve le había escrito a su WhatsApp privado, porque ellos conversaban de tiempo atrás, mucho antes de que yo llegara a este proceso. Yo debo aclarar que yo llego a esta defensa técnica con posterioridad a que usted hiciera los primeros reportes, coronel, en materia de este episodio de recaudo de Transmilenio. La fiscal le escribe claramente, varios WhatsApp, pero en uno le dice: dime qué está tramando Lombana conmigo, y lo invita a pasarse del lado de los abogados buenos y no de los abogados, y me descalifica, me dice que me va a acabar, me amenaza, y escribe, por ejemplo, este WhatsApp que lo leo entre comillas: la oficina quedará desprestigiada, no habrá poder que lo salva, cierro comillas, entre otras habrá sin H. Pero me llama la atención este tipo de amenazas. Daniel, en un reporte coronel pasado, usted comentó un derecho de petición, una recusación que yo radiqué antes de la celebración de la audiencia de imputación. Yo quiero señalar, vea usted cómo yo tenía razón en que la fiscal Monsalve, de nuevo con el máximo respeto por ella como persona, como mujer, con el máximo y mayor respeto, pero debo decirlo en derecho, frente a lo que dice nuestra Constitución. Ella no ha sabido diferenciar una contraparte de una enemistad. Vea usted, Daniel, que no eran cosas de abogado listo, como en algún momento usted lo refirió, tema que a mí me causó hasta
simpatía o gracia el comentario de que abogado listo no. Lo que yo estaba haciendo era anunciando, porque tenía yo ese conocimiento, a pesar de que nunca he hablado con la doctora Monsalve, de que ella nos estaba tratando como unos enemigos. No es posible que un fiscal se infiltre en mi oficina a escondidas, sin orden judicial, a buscar información de que está planeando la defensa. En ese escenario, pues resulta muy grave que ella amenace a una contraparte, que ella descalifique, pero a mí, cuando yo me entero el viernes, Daniel, me llamó tanto la atención que empecé a reunirme y yo no tengo redes, y encuentro que la señora fiscal, la doctora Monsalve, incluso trató de ignorante a la juez de la imputación, tema que me parece a mí pues que desborda el parámetro de comportamiento, de altura, de lealtad procesal que debe tener para con la judicatura. Acierten o no acierten los jueces de acuerdo al concepto personal. ¿Cómo es posible que la propia fiscal del caso trata de ignorante a la juez de la imputación? Pero encontré otros aspectos que la propia fiscal Monsalve ha expresado en sus redes. Por ejemplo, insulta a los magistrados de la Corte Constitucional. Un tuitero escribió algo así, y pido excusas a la audiencia de la W por lo que voy a leer, pero es el texto de lo que se escribió, comillas. Sobre las Cortes, háganme el favor, sobre las Cortes, escriben, comillas, ¿quién es más ramera? La Corte Constitucional o la Corte Suprema, cierra comillas. La fiscal Monsalve responde en sus redes, una más que la otra, se turnan, cierro comillas. Yo me pregunto a la opinión pública, le pregunto a la Fiscalía General como institución, yo creo que ya es hora de que los sesgos y los apasionamientos y el odio que está acompañando a los colombianos, hombre, se decante y en derecho obremos para hacer valer nuestra Constitución. ¿Será posible, será correcto que una fiscal trate de rameras? De nuevo pido respeto por la expresión, pero no es una expresión mía, es una expresión que utiliza una fiscal de un caso en contra de la Corte Constitucional y especialmente de la Corte Suprema, a donde llegan las decisiones de última instancia, nuestra última jerarquía jurisdiccional. Me parece a mí que no es acertado. En otro, el último, dice, esos magistrados no tienen, comillas, esos de magistrados no tienen nada, con el disfraz de toga violenta en el derecho a la libertad de culto del presidente, cierro comillas, hablando de magistrados en esos términos. Entonces, pues, el tema de la infiltración a mi oficina, el tema de infiltrar a un abogado a mi oficina, ese tipo de comportamientos es lo que yo reproché en la recusación, que hoy día cobra vigencia y demuestra que yo tenía la razón, Daniel. Yo no tenía ningún interés en retirar absolutamente a nadie, ni la defensa de Felipe Ríos, excúseme, tiene nada que ver con el traslado al Putumayo, absolutamente nada que ver. Ese traslado al Putumayo es un tema que la opinión pública colombiana tiene el derecho a conocer realmente cuál fue la causa de ese traslado, porque no fue ni la defensa material ni la técnica de Felipe Ríos, que no tiene absolutamente nada que ver con el tema del Putumayo. La fiscal conoce, y yo imploro con igual respeto, con igual mesura, con igual ponderación, que ella le cuente la verdad al país de por qué se dio ese traslado, para que no se cobren víctimas y no se afecte el buen nombre de personas inocentes. Mire, yo digo algo que es verdad, Felipe Ríos es un hombre que no se pasa un semáforo en rojo, es una persona absolutamente transparente, sin una sola tacha en sus actos privados ni públicos, es una persona formada, estructurada con los más altos valores. Es la primera vez que podemos decirlo y yo de verdad se lo agradezco, porque solamente quien sufre un ataque injusto de esta magnitud sabe cómo se siente una persona que ha tenido un comportamiento incuestionable durante toda su vida cuando se enfrenta a una situación como la que hemos afrontado. Mil gracias, doctor Lombana. Usted obviamente presenta sus argumentos. También es cierto que el padre de don Felipe Ríos buscó a una persona para influir en la decisión de la fiscal Angélica Monsalve. Ahora es el turno de ella. Buenos días, doctora Monsalve. Buenos días, Daniel. Buenos días a todos. Usted acaba de oír al doctor Lombana. ¿Qué opinión le merecen sus afirmaciones? Bueno, respecto a lo que diga el doctor Lombana, pues lo respeto porque él es un abogado que está defendiendo a un imputado.
Entonces, pues cualquier argumento de defensa es válido, siempre y cuando no violente derechos. Me voy a referir primero a lo que dijo de la infiltración en su oficina de abogados. Felipe Alzate es un abogado que estudió conmigo una especialización. Y cuando ocurrieron los hechos, él me escribió a mi WhatsApp, me dijo lo siguiente: me parece una injusticia, Angélica, y una arbitrariedad enorme. Cualquier cosa que necesites, cuentas conmigo. Lo que están haciendo contigo me parece una injusticia y una arbitrariedad. Entonces yo le digo, Felipe, pásate del lado de los buenos, de los buenos abogados con prestigio ético. Y dime, ya que me quieres ayudar, ¿qué está tramando Lombana conmigo? Porque le dicen el abogado del diablo. Esas fueron mis palabras que no tengo que ocultar. Para nada tengo que ocultar y soy responsable de lo que escribo. ¿Por qué le escribí esto a Felipe? El mismo día viernes. Porque el mismo día viernes me llega a mi correo un derecho de petición incoado por la oficina del doctor Lombana. ¿Sí? Y ese derecho de petición es muy llamativo porque el doctor Lombana está ejerciendo su defensa con derechos de peticiones que además violenta, que acude a una figura tan bonita, un derecho fundamental que tienen los colombianos, y él acude a ella para tergiversarla, como siempre lo ha hecho. Entonces, en la petición, él se la hace al general. Le dice: según los reportes o alertas de atentados contra la señora Angélica Monsalve, sírvase a informar y certificar quiénes son las personas o grupos al margen de la ley que están desplegando estas actividades. Y dice además, lo dice Jorge Eliezer Espinosa Guerrero, su investigador, que ya voy a explicar de qué se trata esto. Dice también, la información que ustedes me puedan dar resulta de gran utilidad para investigar, cuando ya voy a explicar quién es el que puede investigar la comisión de un hecho punible, conforme al artículo 250. Y dice investigar presuntos hechos de corrupción. Imagínese usted, y a ello asocia la noticia criminal del caso de los Ríos Velilla y presentar las respectivas evidencias ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Sí? ¿Qué le quiero decir yo directamente, si está escuchando al doctor Lombana? Le quiero decir lo siguiente, que su oficina se atribuye funciones que son competencia de la Fiscalía General de la Nación, conforme al artículo 250 de la Constitución. Porque si la oficina del doctor Lombana considera, o no solamente la oficina del doctor Lombana, cualquier ciudadano de Colombia o del mundo entero, si tienen noticia en territorio colombiano que hay la posible comisión de un hecho punible, están obligados, inclusive los abogados, están obligados a denunciarlo y no a investigarlo. Confunde el doctor Lombana lo que es coadyuvar a la Fiscalía a investigar como parte una comisión de un hecho punible, pero no hacer montajes y mucho menos contra un fiscal, ¿sí? Si él considera que la fiscal está incursa en un hecho de corrupción, pues denúncielo. Vaya y lo denuncie a la Fiscalía y presente las pruebas. Pero no así tratando de hacer montajes, al igual que el derecho de petición que le ejerció a Catalina, donde dijo una sarta de mentiras Catalina. O sea, no podemos soslayar esa defensa con derechos de peticiones. A ver, presente pruebas. Vamos por parte, doctora Monsalve. El doctor Lombana acaba de decir que el propósito de ese derecho de petición era establecer quién estaba detrás de esas amenazas para aclarar, concluyo yo, pues que no tenían que ver con el caso. Y él dice que quizás podría haber sido más claro el derecho de petición, pero que ese era el propósito. Cuando le reiteramos la pregunta sobre los hechos de corrupción que mencionaba, dice pues está inscrito en la investigación por el caso por el que está imputado Felipe Ríos, pero él no estaba haciendo ninguna sugerencia en el derecho de petición, o por lo menos ese no fue su propósito. Usted, digamos, en aras de avanzar en la discusión, ¿no creen en la declaración del doctor Lombana? Es que no crea. El derecho de petición que él pretende es muy explícito.
¿Cómo va a interferir una investigación que está llevando la Fiscalía con amenazas en mi contra? ¿Cómo le va a pedir porque se lo pidió primero un general de la DIJÍN y luego el general de la DIJÍN le corre traslado a la Fiscalía para que sea la Fiscalía que responda una petición que es parte de la investigación? Entonces sería el doctor Lombana quien está violentando esa investigación que lleva una fiscal en la Fiscalía General de la Nación, porque aquí la víctima soy yo. Aquí la víctima soy yo de amenaza. Doctora, otra cosa hay otro tema que le quiero preguntar. Sí, señora. ¿Por qué usted envía ese mensaje del WhatsApp al abogado de la oficina de Jaime Lombana si tiene la oportunidad de tramitar cualquier inconformidad que tenga en los estrados judiciales, en la propia fiscalía, y no en un WhatsApp a un miembro de la oficina de Jaime Lombana? Porque él es compañero de estudio y él me escribió, ni siquiera yo sabía su número, él me escribió. Me dice, me parece una injusticia y una arbitrariedad enorme, ¿sí? Entonces yo le digo, a ver, ¿qué sabe él que le parece una injusticia y una arbitrariedad enorme? ¿Será que sabe algo que están tramando conmigo? ¿Y por qué? Porque de verdad tengo miedo de que a mí me aparezca un clan del Golfo que me quiere matar y luego aparezcan estos derechos de peticiones con un nuevo abogado como Lombana. Porque el doctor Lombana, pues no es que le tenga miedo, pero el doctor Lombana, todo el mundo sabe que es hermano de una ministra, que tiene amistades con gente aquí muy importante que está dentro del poder, y que yo no he recibido apoyo por parte de la Fiscalía, ni por parte de nadie. Yo estoy sola contra el sistema, y temo por esas amenazas por mi vida que de verdad, y lo voy a decir públicamente, que me hagan un montaje, y me quieran involucrar por yo haber hecho mi trabajo, por yo haber imputado a los Ríos Velilla, porque desde que hice eso y antes, desde que radiqué antes de la audiencia, son ataques y ataques en mi contra. De hecho, yo puse en contexto a la Fiscalía General de la Nación de lo que pasó el viernes y la Fiscalía tampoco se ha pronunciado. Dicen que van a estudiar esos documentos o esos derechos de petición del doctor Lombana. Y yo lo que le dije textualmente, le dije, Felipe, dime qué está tramando conmigo Lombana. ¿Qué está tramando? Porque un abogado no puede defender a su defendido, valga la redundancia, utilizando derechos de petición y defendiéndolo atacando a una fiscal. Me está atacando personalmente, el doctor Lombana me está atacando personalmente y no está defendiendo a su defendido en los estrados, procesalmente. Me está atacando, basta leer la recusación que puso cómo direcciona esa recusación, que de hecho ya le dijeron que no hay enemistad. Yo no conozco a ningún miembro de los Ríos Velilla, ya eso se lo dijeron. Porque utilizar un derecho fundamental como lo es el derecho de petición para amenazar a una fiscal de la República no tiene carta de presentación y deja mucho que decir de un abogado, amén de ser un delito. ¿Cómo? Hay algo más, doctora Monsalve. El doctor Lombana dice que sus clientes, si este caso no tienen nada que ver con su traslado al Putumayo, y acaba de decir que le invita a usted a decir la verdad sobre ese traslado. ¿Hay alguna verdad que deba saber el país sobre eso, distinta a la que ha conocido? Pues que la diga el doctor Lombana, que se la diga al país cuál es la verdad. ¿Usted cree que si él supiera que hubiese un misterio o una verdad detrás, no lo hubiese puesto en la recusación o no se lo hubiese dicho a los medios? Por favor, el doctor Lombana lo dice inmediatamente, algo que venga en contra de mí, porque me está atacando directamente a mí como persona. Y cuando tiene que defenderse de esos hechos que le imputa la Fiscalía. Yo cuando yo hago un acto de imputación no lo hace Angélica Monsalve, doctor Lombana, entiéndalo, no es nada personal. Lo hace la Fiscalía General de la Nación como entidad que represento como funcionaria. Y la Fiscalía es una entidad que se debe respetar y la defensa debe ser procesal. No es un delito yo decirle a un compañero de estudio con una conversación privada que me está diciendo que me va a ayudar, cuenta conmigo, me vas a ayudar. Yo no le estoy diciendo al compañero que infiltre la oficina del doctor Lombana su acto defensivo. Si su defensa es atacar personalmente a la fiscal, pues es muy mala defensa. Tiene que atacar los hechos jurídicamente relevantes y probar que la fiscal está diciendo mentira, pero en los estrados, no así por fuera, ni con derechos de petición, atacándome feísimamente con derechos de petición y poniéndome a mí en un estado de zozobra, porque ahí está configurado el delito, un estado de zozobra, presuntos hechos de corrupción y atacando por allí. Eso no puede ser. Las oficinas de abogados no se pueden atribuir la función investigativa de la fiscalía, porque eso se interpreta, al menos así lo interpreto yo, que el fiscal me está atacando, que el doctor Lombana
con su equipo de abogados me está atacando a mi persona, a mi integridad y seguridad personal. ¿Cómo es posible que un fiscal de este país no pueda imputar a nadie? O sea, no puede imputar a una familia importante. Bueno, muchísimas gracias a la fiscal Angélica Monsalve. Pues ahí está, por lo visto, el caso Ríos seguirá siendo una caja de sorpresas. El caso parece que no le llama la atención al fiscal Francisco Barbosa, egresado de la Universidad Sergio Arboleda, quien aún no ordena investigar las presiones del rector de esa universidad, Rodrigo Noguera Calderón, a la señora fiscal. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.